Quizás porque venimos de otra generación, nos siguen resultando algunas cosas increíbles o fuera de la realidad. Que estés vos desde otro país, escuchando y hasta manejando el equipo de la transmisión, me parece todavía algo así como fantástico. Bueno, de acuerdo a lo que me consultabas, entonces te digo mi opinión. Las ciencias sociales en la actualidad son campos de disputas de sentido, de disputas de lógica de poder. Las políticas sociales que construyen ciudadanía constituyen o construyen derechos, restituyen derechos, amplían derechos y también construyen subjetividades, con muchas subjetividades. Esos lazos sociales construyen identidades y construyen comunidad, construyen poder y contribución, autonomía de los sujetos. Y en las comunidades, así como también construyen el derecho a soñar con un proyecto de vida, con un proyecto societario, con un proyecto como barrio, como ciudad, con un proyecto como familia, como comunidad convincente, como grupo social o como colectivo social. Y las políticas sociales, obviamente, son políticas públicas y como tales integran un proyecto de país. No están sueltas, no pueden estar sueltas. No pueden estar desentendidas de un proyecto de país. Por el contrario, yo creo que las políticas sociales, la suma de las políticas sociales, construyen ese proyecto de país. Colaboran, participan, contribuyen. Por eso estamos hablando de construir un compromiso con una sólida formación epistemológica y metodológica de cómo se construyen las políticas sociales. Pero una formación que sea no solo teórica, sino que sea situada, encarnada, comprometida, con contenido y con compromiso político, un compromiso social. Y este es el mejor aporte que podemos hacer al proyecto de país, pero también el mejor aporte que podemos hacer al bienestar del pueblo y a la felicidad del pueblo, como peronistas que somos. No puedo dejar pasar esta oportunidad, justo hoy, para hacer un gesto micropolítico, un repudio total a los actos de violencia que siguen y con preocupación, lo digo, hasta se exacerban en estos tiempos. En un tiempo político agitado, en un país que todavía está convaleciente, todavía sensible de las heridas profundas que nos ha dejado el neoliberalismo. Tiempos críticos para pensar, tiempos críticos en los que efectivamente estamos. Y esta idea de los tiempos críticos, yo la tomo de una autora que se llama Cristina Lafont, que me gusta bastante, que es una de las exponentes de lo que llaman la teoría crítica. Ya ella podría decirse de la cuarta o quinta generación de la teoría crítica. Y se refiere a los tiempos críticos con un doble sentido de la idea de lo crítico. Los tiempos son críticos porque atendemos y somos testigos y muchas veces somos parte incluso o encarnamos cierto aire de la vulneración que implica el neoliberalismo y en su más amplia definición, y en ese sentido son tiempos críticos. Eso más aún lo vemos hoy en día a propósito de las crisis sociopolíticas que atraviesan muchos de nuestros países en nuestra América. Por ejemplo, esta crisis sanitaria derivada de la pandemia. Son tiempos críticos, decía, en el sentido de este golpe, de estos múltiples golpes que se nos hace, que nos viene dando el neoliberalismo, y que en tiempos de crisis, como este de la pandemia, se exacerban, o por lo menos se ven de manera mucho más clara, mucho más explícita. Pero son tiempos críticos también porque precisamente es en este momento sensible, este punto de inflexión, este momento de crisis al desnudo, lo que permite la emergencia
de lo crítico, de las críticas y del pensamiento crítico, de la praxis crítica, de la acción crítica, o como quieran denominarlo, pero la posibilidad de contestar si precisamente por la crisis, por los estragos de estos tiempos tan complejos, entonces podemos ver esto como si fuera o generar para que sea un punto de partida. Hoy y desde hace un tiempo a esta parte, el neoliberalismo es un concepto que también aparece a propósito de que no es solo un escenario contemporáneo en el cual se diseñan o se ejecutan o se evalúan las políticas sociales hoy en día. El neoliberalismo es mucho más que un contexto o que un escenario. El neoliberalismo es una racionalidad, a decir de David Harvey, que es un autor que analiza esta situación y este complejo entramado de pensamientos y de racionalidad, termina convirtiéndose en una especie de ética en sí misma. Neoliberalismo es una forma de pensar, de entender y de habitar el mundo, que se basa en ciertos pilares, como la competencia, el individualismo, la mercantilización de todas las formas de vida. Entonces, cuando entendemos el neoliberalismo como una racionalidad, una forma de pensar que atraviesa y que coloniza nuestro ser, nuestro estar, nuestro habitar el mundo, hasta nuestra forma de ejercer la profesión, en fin, todos los dominios de la vida, incluso hasta nuestra intimidad. Cuando entendemos, decía, que el neoliberalismo es esta racionalidad que se cuela así transversalmente, dejamos de pensar que hay algunas personas que actúan en clave neoliberal y otras que somos como que los que resistimos frente al neoliberalismo o que lo combatimos en ese sentido. Esta lectura que hace David Harvey implica pensar que todos estamos atravesados por el neoliberalismo. Lo que pasa es que si citamos a Foucault, siguiendo esa lógica de que donde hay poder hay resistencia, ese atravesamiento del neoliberalismo da lugar a ciertas formas de contestación, pero que son siempre complejas, enmarañadas, hasta a veces probablemente sin una coherencia lógica y en muchos casos sin atisbos de intentar ser o inclusive de intentar hacer esa contestación. Primero, es importante situar el marco comprensivo que quiebra con la idea binaria de que, por un lado, es neoliberalismo y por otro lado es resistencia. O por un lado están aquellos que están siendo funcionales al neoliberalismo y por otro lado estamos quienes no somos funcionales y somos críticos del neoliberalismo. Lo pongo porque hay que pensar que esto es mucho más complejo, mucho más enredado, sobre todo cómo nos plantamos para enfrentar o para resistir en estos tiempos que antes yo denominaba como tiempos críticos. Y el segundo punto es que habría que hacer el llamado que al menos a mí me parece importante como una óptica, como una mirada conceptual, pero que también es política, y es que el neoliberalismo es una cara de una cuestión mucho más compleja y que es un entramado, como dice otra autora, Gayatri Spivak, que articula la colonialidad y el orden patriarcal a escala transnacional. Es decir, que se reproduce como un discurso transnacional y por supuesto impulsado y reproducido por los mecanismos de orden estructural, vía organismos supranacionales, vía medios de comunicación, pero que se reproduce y se manifiesta en unos espacios microfísicos que son nuestras
nuestras propias prácticas cotidianas, nuestro día a día. Y entonces, en esa lógica, el neoliberalismo no es solo un orden económico, no es solo un contexto, sino que está cruzado por la colonialidad en el sentido más amplio de la idea de colonialidad, como lo trabajan diferentes autores y autoras del pensamiento colonial y sobre todo del pensamiento colonial del sur global, por supuesto, de nuestra América Latina. En la lógica, de nuevo, de racionalidad, ya no de un periodo histórico, ni de ciertos comportamientos, sino de una racionalidad que está detrás, que es una racionalidad que coopta los sentidos plurales diversos, que instala y pone como ejemplo una forma de entender la razón, una forma de entender lo válido, lo verdadero, etcétera. Es decir, un conjunto de valores que hacen al neoliberalismo. Entonces, si uno puede mirar al neoliberalismo así, podemos observar que está y que nosotros mismos lo estamos reproduciendo constantemente. La diferencia está en qué cuestiones podemos hacer de manera individual y ojalá colectivamente para ir contestando desde nuestra posición lo que podemos contestar y soñar con aquello que todavía no podemos contestar de una manera que sea un poco más articulada. Otra cosa importante que creo que es necesario marcar antes de entrar al tema de cómo contestamos desde de la implementación, desde la praxis, que es lo central, es entender que el liberalismo tiene, podríamos decir, dos aspectos, dos ámbitos de operación. Un ámbito que es este que acabo de señalar, que tiene que ver con lo ideológico, con esta idea de racionalidad neoliberal colándose por todos lados, pero a otra escala, por así llamarlo, en la escala de lo material, de lo concreto, de cómo se manifiesta esta racionalidad neoliberal, esta ideología neoliberal en la arquitectura institucional, en los diseños mismos de las políticas sociales, en los lineamientos de los programas sociales, de intervenciones en general, hasta llegar a la unidad más fina de la implementación de las políticas sociales, que tiene que ver con los instrumentos, con qué instrumentos se usan para poner en ejecución esas políticas sociales en los territorios, en distintas partes. Entonces tenemos la lógica o la racionalidad de esta ética neoliberal colándose por todos lados, y tenemos su expresión concreta en la arquitectura institucional y en los diseños programáticos y en las orientaciones técnicas o en las orientaciones metodológicas instrumentales de cómo se llevan a cabo estos programas sociales en los territorios. Eso como para hacer un marco general. Esta expresión concreta del neoliberalismo nos lleva a pensar que se ha configurado un tipo de Estado, y eso no es menor a la hora de hablar de política social, aunque no sea lo único, pero no es menor, a propósito de que desde la óptica neoliberal, que implica poner el valor de la mercantilización en todas las esferas de la vida por delante, el Estado no necesariamente tiene que ser más pequeño. Es algo que en algunos países se ha estudiado, particularmente lo estudia Wendy Brown a propósito de que hay estados que con el neoliberalismo se han fortalecido. Está bien, se han fortalecido para resguardar el capital, se han fortalecido para seguir reproduciendo los mecanismos que permitan el privilegio de ciertos grupos en desmedro de grandes porciones de la población. Siempre el objetivo es el mismo, aunque metodológicamente puedan modificarse las acciones. Entonces ahí hay una primera expresión casi paradojal del neoliberalismo, y en segundo lugar, ya llegando al tema más específicamente de las políticas sociales, su expresión en las políticas sociales, en el discurso de la política que le da sustento a esos diseños, y eso también está muy estudiado, y no voy a decir nada nuevo, porque muchos analistas han estudiado respecto de cómo
la política social de los últimos 20 años en distintos ámbitos y en distintos países del mundo, pero siguiendo una tendencia que es global, es poner al individuo como foco, tanto de la creación del problema, consumo de drogas, por ejemplo, embarazo adolescente, y todos esos nombres que implican una etiqueta de quién es, de quién participa en los procesos de implementación de estos programas. Y el hecho de poner en el centro la responsabilidad individual es algo muy consistente con esta ideología neoliberal. Y eso se traduce en diseños de programas sociales que, de nuevo, exacerban esa dimensión, independientemente de que los programas sociales tengan un componente comunitario. En otras discusiones, conversando con gente que tiene la capacidad de decidir en la implementación de programas sociales, he discutido aquello a propósito de que desde los diseños de políticas, muchas veces se plantea que al tener un componente comunitario, es decir, que las políticas sociales no solo atiendan individuos, ni siquiera individuos más sus familias, sino que además incorporen a la comunidad. Eso vendría a salvar o vendría a poner ese componente colectivo contra neoliberal o contra hegemónico en el proceso de implementación de los programas. Pero eso claramente no alcanza, no es suficiente, solo eso, para tener este trabajo con las comunidades. No es sinónimo de estar contestando la racionalidad neoliberal. Ejemplo de ello son todos los programas sociales de fomento productivo, de asistencia social o de programas contra la pobreza, como llaman algunos países de Latinoamérica, que lo que hacen es reunir a la comunidad en una sede vecinal, un espacio comunitario, para explicarles cómo postular a proyectos de fondos concursables, pero proyectos que son de orden individual. O sea, lo citamos en un lugar comunitario y creemos que es un programa comunitario, pero en definitiva, lo que estamos haciendo es resaltar o salvar la idea de concursar, la idea de individualidad y la idea de mérito, a pesar de que tengan un componente comunitario. Y ahí ingresa de nuevo la lógica, esta racionalidad neoliberal. Ahí, en el diseño del programa supuestamente comunitario. Y eso es solo un ejemplo. Pero de muchas otras manifestaciones donde aparece esa racionalidad, ese pensamiento, esa ética neoliberal en el diseño de políticas sociales, que muchos de nuestros países, de nuestra América Latina y de otras partes del mundo están ejecutando, ofreciéndolos, nombrándolos como programas sociales, pero donde subyace con mucha claridad la idea individualista. Sí, escucho tu pregunta.